Los dueños de esta sala son dos hermanos, son los hermanos Pimentel, que son hijos del general Antonio Pimentel, que es compadre de Juan Vicente Gómez. Ellos están en todo el círculo cercano al poder gomero. Una de las razones que yo infiero, pero eso es una hipótesis personal que no tiene ningún tipo de sustento documental, es que ellos querían contar con la presencia de Gómez en el estreno. Y dado que Gómez, todo lo que es la segunda mitad de 1935, está muy delicado de salud, ellos están esperando como tiempos mejores. Y resulta que Gómez se muere en diciembre y la sala se quedó sin estrenar. Casi de inmediato, en los primeros días de enero, empiezan a haber saqueos. Esos saqueos son sobre todo en instituciones oficiales y en posesiones de personal ligado a Gómez, es decir, miembros del alto gobierno. Entonces, haciendas, casas privadas, oficinas, salas de cine, como las 3 salas de los Pimentel, fueron afectadas por la turba en mayor o menor grado. Las primeras que abren son el Teatro Caracas y el Teatro Continental, que finalmente lo inauguran, y abre bajo el control directo de la Metro Goldwyn Mayer. Esto no es raro porque los hermanos Pimentel tenían contrato de exclusividad con MGM. Ellos estrenaban películas de la Metro constantemente, eran la única sala que estrenaba películas de la Metro. Y aunque cuando muere Gómez la familia Pimentel se va del país, siguen siendo dueños de las salas. Entre el 34 y el 35 que construyen el Continental, ellos están dominando el panorama de los estrenos en Caracas. Entonces, entraría esa sala a ir aumentando un circuito que le está yendo bien. Pero bueno, la muerte de Gómez descalabró un poco los planes de los hermanos Pimentel. Sin embargo, cuando estrenó como una sala de lujo. Era un teatro, un armatoste, pues, que habían 2000 personas y tenía un patio con un declive muy malo, un balcón que incluso tuvieron que corregirle la visión, no sé si lo visitó, que tuvieron que adelantar los escalones de la primera parte del patio porque no tenían buena visual, y tenía una galería realmente infecta que tenía 18 filas con 500 puestos y una sola de entrada y salida, que la gente pues tenía que estar en la acera esperando que salieran los de adentro para poder entrar, ¿no? Por supuesto que todas esas localidades superiores carecían de servicios sanitarios. Con el auge en la Segunda Guerra Mundial del cine, los dueños del Continental seguramente vieron que el público abandonó el teatro porque surgió en la misma calle el Ávila, que era un cine moderno con todo, con fuente de soda incluida. Surgió el Boyacá en el San Agustín, partiendo de la Plaza Bolívar hacia el este estaba el Hollywood, que era un cine nuevo, y en la propia Plaza Bolívar, en el año 43, demuelen el viejo Rialto del año 17 y construyen el nuevo cine Rialto, que no tiene nada especial ni de arquitectura, ni la sala, ni nada, pero es un cine moderno. Entonces, ¿qué pasa con los cines nuevos? Tienen buen olor, tienen butacas cómodas, tienen mejor sonido, tienen mejor ventilación, tienen mejor pantalla, nueva completamente, las cámaras son los últimos modelos, y entonces los propietarios del Continental se dieron cuenta que el negocio ya no marchaba. Toman el gran riesgo en ese tiempo y realmente casi tumban el teatro, o sea, por lo menos la parte de adelante, y hacen un nuevo teatro, que es el que se conoce hoy en día, ¿no?
La gente que vivía en el centro, algunos iban a pie al cine porque le quedaba cerca, otros iban en autobús, hasta que empezó la ciudad a complicarse y a expandirse, y ya hacia los años 60 pues la ciudad se hizo invivible, realmente, en el sentido de que uno ya no podía disponer de esa hora y media para llegar al cine, perder 3 horas en el cine, después otra hora y media para llegar a la casa. Entonces la ida al cine se volvió una cosa que ya no se podía. En el año 68 surge en pleno Chacaíto, el comienzo de la calle Real de Sabana Grande, el Centro Comercial Chacaíto. Y mira, para nosotros eso era una especie de maravilla, que uno llegaba con el carro, estacionaba en el Centro Comercial Chacaíto, salía del carro y tenía el cine enfrente. Ya no había que buscar un puesto en Dios sabe dónde, en Sabana Grande, estar expuesto que si llueve, no, aquí todo estaba resuelto. Y en golpe de 10 años se acabó la cuestión de la calle. Si no sabes que la televisión está entrando, no entiendes por qué hay tanto auge de nuevas tecnologías en la exhibición. Constantemente están destacando la presencia, por ejemplo, del Technicolor o Eastman Color o lo que sea color en las películas. También de nuevos sistemas de sonido, pero sobre todo los sistemas de 3D y pantalla panorámica. Entonces está Cinerama, Cinemascope, Ciclorama, cualquier cosa está allí presente y con grandes carteleras y con muchísima promoción. Gran parte de esto no viene del circuito de exhibición de Caracas, sino del circuito de producción, que lo está sufriendo la competencia de la televisión afuera. Pero aquí se está viendo, y el golpe, por decirlo de alguna manera, el efecto de la televisión se va a ver en realidad en la década del 60, cuando empiecen a bajar el número de salas, porque empieza a bajar también el número de asistentes al cine, porque ya puedes tener parte de lo que te ofrece el cine en tu casa. Una familia que tuvo la posibilidad de tener una televisión, blanco y negro por supuesto, y entonces sacó su aparato al balcón, para que, no era un balcón, ellos tenían como un balcón, pero español, de esos que tienen pilares cortos, no pilares muy grandes, y allí había después un pasillo dentro de la casa, o sea que no tenían miedo al robo ni nada, porque eso estaba directo con la calle casi, ¿no? A 1 metro de altura de la calle. Entonces sobre eso montaron el televisor. Y todo el mundo de la calle que estaba allí enfrente se asomó y se plantaron ahí a ver la televisión. Y más bien se lo reclamaban a la gente todos los días, que si no iban a prender el televisor. Ese cambio de que uno dejara de ir al cine por la televisión no fue tan rápido. Uno se fue acostumbrando poco a poco, y de todas maneras el cine tenía prioridad. Porque cuando uno llegaba a la sala de cine, bueno, primero es que se podía comprar sus chucherías y sus, ¿cómo se llama?, las cotufas y los maníes y caramelitos y eso dentro del mismo cine, que no habían como ahora, ¿no?, que tienen una tienda adentro, ¿no?, sino que había una persona que con su cajita de madera se la colgaba en el hombro, y entonces pasaba entre el público ofreciendo sus dulces y sus chucherías, ¿no?, y uno las compraba casi hasta en la oscuridad. Y bueno, tenía ese atractivo, y pues bueno, el sonido que abarca, no es el sonido que sale de un aparato que estaba enfrente de uno, sino que toda la sala de cine hace también, ¿no?, lo que hace que el sonido sea como más impresionante.
los años 70 en Venezuela viene una congelación de las tarifas de admisión a los cines por parte del Estado, argumentando que el cine era una diversión popular y masiva y que debía estar en la cesta básica, y se congela por 10 años. Del año 74 al año 84 no se podían aumentar el valor del boleto. Eso generó una crisis brutal en la industria del cine de Venezuela. Ese congelamiento se levantó, entre comillas, en el año 84, pero se mantuvo controlado el precio del boleto hasta el 96. O sea que fueron 22 años de congelamiento y control de precios que destruyeron la industria del cine venezolano. Nosotros, alrededor del en el año 74 teníamos alrededor de 750 salas en Venezuela y en el 96 no quedaban más de 160, 165. El Teatro Continental siempre estuvo bien ubicado, siempre tuvo una ubicación relativamente privilegiada, pero el deterioro del social del país lo empezó a afectar. A partir de los años 70, a partir de los años 80, cuando empieza realmente a crecer la inseguridad del país y la inestabilidad social del país, comienza lo que era una ventaja de estar en el centro, de estar bien ubicado, comienza a ser una desventaja. Entonces empezamos a dar cuenta que en las funciones de noche ya nadie quería ir al cine porque salir a las 11, a las 12 de la noche del centro comenzaba a ser un peligro. Entonces empezamos a recortar los horarios nocturnos y se dejó el cine en un horario matutino. En los años 80, el Teatro Continental o el Cine Continental, que fue uno de los cines más importantes, empieza a perder capacidad de venta porque empieza a reducirse su horario de operación. Eso se acrecenta terriblemente en los años 90, se decide eliminar un turno y se decide reducir a su mínima expresión la operación del cine, porque de alguna manera algo todavía movía y producía. Esa situación a partir del año 2000 se hace virtualmente inmanejable y comienzan conversaciones muy serias a ver qué se hace con el local, porque realmente ya mantener la operación del cine era virtualmente imposible. Ellos hicieron casi al final un esfuerzo, modificaron por ejemplo el sistema de sonido, lo convirtieron en Dolby Digital. Ellos tenían un procesador CP500. Se ve que hicieron esfuerzos, pero no 100%, porque por ejemplo uno de los niveles de mayor humedad a nivel de sala de cine lo conseguimos ahí, casi un 60%. Hay que tomar en consideración que es un espacio cerrado y que esos niveles de humedad tan elevados te pueden perjudicar la salud. Aproximadamente desde el año 95 nosotros y ellos paralelamente propusimos en distintos momentos distintas ideas para remodelar, para reactualizar, para tratar de buscar alternativas para salvar el local como tal. Siempre encontrándonos con una pared casi insalvable, que era que el local, por sus características arquitectónicas históricas, estaba protegido por Funda Patrimonio. Entonces, Funda Patrimonio prohibía el tocar la fachada y prohibía eliminar una sala de cine de la capacidad actual. Entonces, era imposible pretender en ese mismo espacio conservar un cine de esa capacidad y además colocar o meter o incorporar otras actividades conexas que pudieran económicamente ayudar a salvar el local. Pero desde el punto de vista técnico, ellos ya no tenían opciones de seguir funcionando debido a que los parámetros en muchos casos no los cumplían, ¿no? Sobre todo a nivel de la proyección. Estamos hablando que ellos tenían un tiro de proyección desde el proyector a la pantalla de más de 50 metros. Y entonces los sistemas instalados no eran los más adecuados para esa distancia, digámoslo. Eso elevaba mucho los costes, entonces tendrían que reflejárselo al espectador y un espectador no iba a pagar una cantidad considerable bajo esas condiciones en las cuales estaba trabajando el cine. Después de la apertura, de la liberación de los precios, entonces en los años finales de los 90, principios de los 2000, empieza la industria a reinvertir en salas de cine, pero lo empieza a hacer en centros comerciales con conceptos y formatos mucho más modernos. Entonces al Teatro Continental le hacen el Metro Center, abajo en la esquina de la Bolsa, un centro comercial relativamente moderno, con buenas instalaciones. Ahí montan 4 salas de cine pequeñas, modernas, mucho más ágiles. Y paralelamente, un poquito antes, logran remodelar el Ayacucho, y en el Ayacucho también hacen 2 o 3 salitas pequeñas.
mucho más versátiles, mucho más fáciles de manejar. Esos son dos golpes mortales, digamos, al Continental, que sin embargo luchó por varios años más, se logró mantener abierto, operativo, pero ya, bueno, el año 2008 era insostenible, porque además el cine representaba ya un peligro para sus empleados y para los usuarios. La estructura estaba muy deteriorada y había que hacer urgentemente inversiones mayores, a los cuales ni los dueños ni nosotros estábamos dispuestos porque ya no se justificaba.